Bueno, camaradas, pues un año más los patriotas y los falangistas nos reunimos en el cementerio de mártires de Aravaca para recordar a Ramiro Ledesma Ramos y a los cerca de 800 asesinados en este mismo lugar por los demócratas de la Segunda República. Hoy vamos a echar en falta a Carlos Batres, presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, que falleció precisamente después del acto en homenaje a los caídos en el cuartel de la Montaña. En primer lugar, una camarada va a depositar 5 rosas, como es tradicional en los homenajes falangistas a los que dieron su vida por España. Teddy. Y a continuación, la camarada Begoña del Arco va a leer la oración por los caídos de la Falange, que es un ejemplo de amor y no de odio. Y los que han promulgado la ley de memoria, esta basura llamada Ley de Memoria Democrática, debían de leer esta oración para que supieran cuáles son las intenciones y cuáles eran las intenciones que movieron a los falangistas a lanzarse a combatir por las calles y por los pueblos de España. Begoña. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos esos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado los ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y hoy vienen a pedir con vergonzosa urgencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe de enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y de una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que ha solido hacer el nombre de vencedor importante de clase, de partido o de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes, con palabras de profecía, para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidas los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este amor, perseverancia en este valor, perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. Está claro que la oración por los caídos de la Falange sí que se la han leído. Y por eso quieren acabar con los que, por ejemplo, hoy estamos aquí en este cementerio de los mártires de Aravaca. Y con los que estemos dentro de unos días en Paracuellos. Ya sabéis que hace unos días se ha promulgado en el Boletín Oficial del Estado esa basura de ley, aprobada en ese estercolero lleno de ratas traidoras y de cobardes, que forman desde el primero hasta el 300 y pico diputado, no se salva ni uno, da igual la sigla y el color, verde, azul, rosa, morado o amarillo, ni uno.
Nadie ha salido a defender la memoria de los caídos y de los mártires, por ejemplo, de este sagrado lugar, como llevan haciendo 40 y tantos años, mirando hacia otro lado. Por eso hemos llegado a esta situación. Y ahora le han dado una vuelta más de tuerca. Ahora pretenden que no podamos ni defender la memoria, por ejemplo, de Ramiro Ledesma Ramos, asesinado por el odio y por la barbarie. Ramiro Ledesma Ramos, verdadero fundador e impulsor del nacionalsindicalismo, uno de los grandes olvidados de la Falange. Y por eso estamos aquí hoy los falangistas, para recordarle. Sin Ramiro Ledesma Ramos, la Falange jamás hubiera existido. Era imposible e impensable. Seguramente no tenía el carisma que pudiera tener José Antonio. Da igual, no es cuestión solo de carisma, es cuestión de cabeza y de ideas. Y Ramiro la tenía muy bien amueblada. Había conocido los movimientos fascistas y nacionalsocialistas que en el momento gobernaban en Italia o en Alemania. Y los falangistas estamos aquí para decir que no tenemos ningún complejo, por supuesto, ningún complejo, de lo que hicieron nuestros camaradas hace 80 y tantos años, y por lo que fueron a luchar y a dar su vida por España y por la patria. Camaradas, ninguna ley va a prohibirnos el que nos juntemos aquí o en la calle, como hicimos el otro día en el Teatro de la Comedia. Esto no va solo de actos de homenaje, pero también, y quizás ahora más que nunca. Eso sí, hay que aprovechar los actos de homenaje no para llorar como plañideras, ni dar dos cabezazos contra las paredes. Eso lo hacen otros en los monumentos, en los muros que hay en determinadas ciudades de Medio Oriente, con los que por supuesto no tenemos absolutamente nada que ver. A ver si se abren la cabeza todas las veces que se den un cabezazo contra la pared. Camaradas, dentro de unos días haremos un acto político en recuerdo no solo a José Antonio Primo de Rivera, sino al resto de camaradas y de patriotas que murieron en aquella guerra fratricida que fue la Guerra Civil Española. Y nosotros hacemos actos de homenaje no para humillar, como dice ahí, a las víctimas. Eso sí, vamos a seguir señalando a los asesinos, a los criminales, como Santiago Carrillo, como Indalecio Prieto, como Largo Caballero, como la Pasionaria, que cometieron crímenes de lesa humanidad, cometieron genocidios. Y ninguna ley, se promulgue donde se promulgue, va a hacer que se cambie la historia. Porque eso, camaradas, es lo que quieren en realidad, cambiar la historia. Si pudieran, lugares sagrados como este, lo barrían literalmente del mapa. Y además lo borraban literalmente del mapa con el silencio cómplice, por ejemplo, de la jerarquía de la Iglesia Católica que domina hoy en Roma. Esa no es la iglesia por la que murieron tantos mártires y tantos beatos como hay en este mismo lugar. Esa no es la religión católica por la que tantos curas y tantas monjas no apostasaron de su creencia religiosa. Seguramente en Roma más de uno y más de dos, empezando por la más alta jerarquía, hubieran preferido que le perdonaran la vida, colgar el hábito e irse a su puñetera casa. Los religiosos, los militares, los falangistas no estábamos por eso. Y por eso hicimos lo que teníamos que hacer: luchar y morir por España. Por la justicia social. Porque una cosa sin la otra no se entendería, por ejemplo, en el mensaje de Ramiro Ledesma Ramos. Aquí tampoco va esto de ser muy patriotero ni de colgar muchas banderas de España en los balcones. Aquí va de igualar a los españoles en cuanto a derechos. Y hoy en día, en esta presunta democracia que no lo es, que es una puñetera basura al servicio del liberalismo y del capitalismo, no cumple con esas exigencias de justicia social y de igualdad para todos los españoles. Aquí el gobierno de España se quita y se pone en las cárceles, con los prófugos de la justicia. Aquí el gobierno de España se reúne en condiciones de igualdad con el gobierno de la Generalidad de Cataluña, humillando a asturianos, andaluces, extremeños y también madrileños. ¿Por qué tienen que ser distintos los catalanes o los vascos a los españoles que residimos en Madrid o en Andalucía? ¿Por qué? ¿Porque no damos golpes de Estado? ¿Porque no ponemos bombas lapa debajo de los coches? ¿Porque no nos hemos tirado 50 años matando y asesinando? ¿Por eso tenemos menos derechos? Bueno, voy a dejar que tome la palabra quien la debe tomar, que es la gente que nos sigue, generación bastante más joven, y que por suerte no está contaminada con este mensaje de odio que se lleva dando en las escuelas, en los institutos y en las universidades de España desde hace ya 40 años. A continuación va a tomar la palabra el camarada Alejandro Mille, jefe nacional del SEU. Alejandro.
días a todos, camaradas. En los últimos años se ha tornado más necesario que nunca el venir a rendir honores a nuestro camarada Ramiro. Pero como todos sabéis, este año resulta especialmente importante, fruto del incremento persecutorio de este sistema. Sin embargo, nosotros no solo rendimos homenaje al fundador de nuestra doctrina, sino que venimos a dar testimonio por toda la sangre derramada en esta santa tierra que pisamos. Un español ilustre mora bajo este cementerio, don Ramiro de Maeztu, gran pensador hispánico del siglo XX. Su delito, como el de los otros 800 mártires que aquí reposan, era amar a España y a Cristo. Por todo ello, los falangistas más que nunca nos erigimos en paladines de la verdad, aunque tenga 100 votos, mientras que en estos tiempos de la calumnia, la mentira cuente con millones de ellos. Y es que no hay ley que pueda devolver a la vida a los que aquí cayeron, ni cambiar el hecho de que fueron asesinados por no comulgar con las ideas del Frente Popular, o simplemente por comulgar, pero con la Santa Eucaristía. Hay que decirlo sin complejos, sin ningún tipo de miedo. Los que aquí descansan fueron asesinados por el comunismo, cristalizado en las instituciones de la Segunda República. Y por desgracia para los que quieren instituir la mentira por norma, no hubo en España un Stalin que pudiese esconder los cientos de miles de cadáveres, como en el bosque de Katyn en Polonia, que bramaban desde sus frías tumbas y desgarradoras moradas: estamos aquí y yacemos muertos por las balas de los sin Dios y los sin patria. Y por eso, camaradas, hay que recordar a ambos Ramiros como inspiración política y moral, y al resto de los que aquí descansan como fedatarios de un martirio que soportaron por la cruz y por España. Y no nos va a importar jamás lo que tal o cual gobierno opine al respecto. Son nuestros caídos, son nuestros muertos, y los recordaremos y honraremos siempre porque no merecen menos y porque nos da la gana. Y camaradas, que no se engañen con juegos de palabras. El proceso de deformación de los hechos de nuestro pasado, que sobrepasan los trágicos episodios de nuestra guerra civil, obedecen al constante relato del que han sido dueños y señores distintas facciones y corrientes de poder y pensamiento a lo largo de los siglos, y siempre con el mismo objetivo: destruir nuestra conciencia nacional y atomizar al pueblo español, con el fin último de romper físicamente a España y así extinguirla, consiguiendo el fin que se persigue desde que los reyes de España, Isabel y Fernando, fueran designados por la divina providencia para unir al mundo sobre los cimientos de la fe cristiana y la civilización mediterránea. La idea de España siempre ha estado asociada a la idea del bien, a la idea de la justicia, de la belleza y de la hidalguía, por lo que aquellos que son malos, injustos, horrendos y cobardes siempre han tenido por objetivo el atacarla para destruirla. Si nos situamos desde un prisma más amplio en el punto de vista de la historia, en los últimos 91 años nuestra patria vive fraccionada en dos mitades, pero España ya estuvo dividida en tres guerras carlistas, entre absolutistas y liberales, entre patriotas y afrancesados, entre austracistas y borbónicos. Llevamos 3 siglos enfrentados, 3 siglos que coinciden con nuestra decadencia como nación, 3 siglos en los que nuestra mente colectiva ha sido sistemáticamente mellada y perturbada por enfrentamientos azuzados, por ideas desolutivas y autodestructivas. Por ello, camaradas, nuestro papel ahora es el mismo que aquel que se colocó la albaceteña en la faja y se tiró al monte, o de aquel que se caló la boina y se hizo a la sierra. Defender la continuidad histórica de España como nación cristiana y soberana frente a los de fuera y, por supuesto, frente a los de dentro. Y el estar hoy aquí en este camposanto es de vital importancia para esos dos fines. No cabe preguntarse por qué, puesto que la respuesta es evidente. Los que aquí yacen nos lo demandan, y además nos indicaron el camino. Ramiro Ledesma Ramos nos instruyó con su preclara mentalidad revolucionaria hacia un camino de justicia social, de patriotismo y de lucha. Gracias a él contamos con las armas intelectuales y políticas necesarias para construir no una alternativa, sino la única alternativa posible a la deriva que lleva España, frente a las élites financieras extranjeras personificadas en Bruselas o Washington, nuestra defensa de la soberanía económica. Frente a un sistema económico y social injusto y desigual, nuestra aspiración al desmontaje total del sistema capitalista. Frente a la nula espiritualidad de las masas, su nacionalización. Frente al sistema liberal burgués, nuestro nacional sindicalismo del pueblo trabajador. Frente al sistema, la falange, siempre la falange.
Y para esta misión homérica, para esta Ilíada de amor y compromiso, no solo somos los que estamos físicamente aquí. En nuestras filas no solo se encuentran los que caminan junto a nosotros, respiran y ocupan un espacio material, sino que también forman nuestras centurias las generaciones pasadas, que con su ejemplo, su aliento y su sacrificio, luchan a nuestro lado para llevarnos al Olimpo de la victoria. Empecemos pues por lo más sencillo, por la militancia cotidiana. El que sea un chaval que agite, que se movilice, que se muestre disconforme con la ponzoña que le rodea. El que sea joven, que se forme, que trabaje, que estudie, que prepare su vida para la otra gran revolución de nuestro siglo, formar una familia. Aquel que ya la tenga, que la proteja, que la eduque y la prepara para los tiempos aún más difíciles que se avecinan. El que ya peine canas y penetre por los umbrales de la senectud, que ayude a edificar con su sabiduría y su experiencia los cimientos de la revolución social que está por venir. Pero sobre todo, camaradas, el que quiera estar, que esté, pero el que no moleste. Que los cantos de sirena son muy viejos, los hemos escuchado muchas veces y no nos llaman nada la atención. Que estamos aquí por el compromiso con la sangre de nuestros caídos y la plena vigencia de las ideas por las que derramaron su sangre, y ese sello de eternidad no hay aritmética política, ni estratégica, ni electoral que lo quiebre. Por Ramiro, siempre por Ramiro. ¡Camarada Ramiro Ledesma Ramos! ¡Sí! ¡Arriba España! ¡Arriba! Muchas gracias, Alejandro. Antes de terminar este acto, le voy a pedir al secretario, a nuestro camarada Javier Horas, secretario de la Hermandad de la Vieja Guardia, que presida el acto del canto del Cara al Sol, y no quiero que terminemos sin reconocer el trabajo, la dedicación de Antonio Regueiro, presidente de la Hermandad de Mártires de Aravaca, que hace posible que hoy estemos aquí en estas condiciones, más o menos el cementerio limpio, el cementerio sin agua, como siempre. Se nos ha caído la imagen de Jesucristo ahí, pero se repondrá, supongo que inmediatamente. Es un trabajo callado, es un trabajo que no tiene más aliciente, que no poco, que el reconocimiento a este santo lugar y a todos esos nombres que hay en estas lápidas. Yo por eso, Antonio, te doy mi reconocimiento y pido un aplauso a mis camaradas para ti. Para terminar, como os decía, voy a pedir al camarada Javier Horas que presida el acto de donar el Cara al Sol. Bueno, nuevamente estamos otro año más aquí y alto y fuerte, como lo dije en el acto de la comedia, vamos a lanzar a ese cielo azul las estrofas del Cara al Sol, el himno de amor y guerra de la Falange. Cara al Sol con la camisa nueva que tú volaste rojo ayer, me hallará la muerte si me va y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros y pasible la alemán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Caídos por Dios España y su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! Ramiro Ledesma Ramos. ¡Presente! Ramiro Ledesma Ramos. ¡Presente! Ramiro Ledesma Ramos. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Pues con el canto del Cara al Sol termina este acto
Hoy es un día efectivamente para recordar a los muertos, pero también para recordar a los vivos. Y de los muertos nos tenemos que quedar con su obra y con su actitud. Y sin duda alguna, Ramiro Ledesma Ramos está entre los mejores de nuestros recuerdos. Camaradas, gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias.